Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para mí encontrarlos de nuevo hoy aquí en este espacio del Club Campestre Virtual. En medio de dos grandes efemérides patrias, el 20 de julio y el 7 de agosto, vamos a trabajar hoy un tema que a mi modo de ver es simple y llanamente encantador. Y es además sumamente ilustrativo y nos ayuda a clarificar algunos elementos importantes en relación con lo que fue nuestro propio proceso de independencia, que a veces es un proceso que se nos diluye o se nos pierde, específicamente cuando hacemos relación o referencia a lo que fuera el 20 de julio, más que al 7 de agosto. El 7 de agosto de alguna forma está más claro, entre otras cosas porque tiene consigo la participación de una figura tan connotada como es la de Simón Bolívar. Hoy vamos a hablar curiosamente de un personaje que hace las veces de trasfondo histórico de todo el proceso y es el de don Fernando VII, el rey de las Españas, quien va a tener bastante que ver con todo el proceso que se desarrollará en las colonias de ultramar, las colonias americanas. Vamos a retomar brevemente la constitución de lo que era el escenario político administrativo en el que nos vamos a situar, que es el del Virreinato de la Nueva Granada. El Virreinato de la Nueva Granada era una entidad territorial muy grande que tuvo una cierta notoriedad o trascendencia a lo largo de lo que fue el periodo conocido como la colonia. Se constituyó en virreinato este territorio en 1717 con el rey Felipe V. Luego, en el año 1723, la categoría virreinal fue suspendida y el territorio volvió a ser una eh, capitanía general y tuvo unas connotaciones más militares que civiles. Pero en 1739 se recuperó la condición virreinal y esto supone, entre otras cosas, el funcionamiento en el territorio neogranadino de la Real Audiencia, una entidad de la mayor jerarquía, específicamente en términos de legislación interna y de jurisdicción. También de implementación de los designios ejecutivos establecidos para los territorios de ultramar por el Gran Consejo de Indias. Aquí vemos los territorios virreinales, vemos los alcances territoriales que estos tenían y entendemos por los alcances de lo que era el virreinato de la Nueva Granada, por qué su vinculación tan significativa con lo que después serían los territorios del Ecuador. En América hispánica hay dos grandes virreinatos de primer orden, que son el Virreinato del Perú y el Virreinato de la Nueva España. La Nueva Granada es un virreinato de segundo orden. Posteriormente, ya casi al final del periodo colonial, se crea el Virreinato del Río de la Plata. La división territorial interna del virreinato, que es bueno por lo menos recorrerla en una oportunidad que otra para poder vislumbrar con una mayor claridad lo que fue todo el proceso de la primera independencia. Estaba constituida por las provincias de Santa Fe, la más importante de todas, porque allí estaba albergada la Real Audiencia, Cartagena, que era de gran trascendencia debido a la institución allí del puerto de Cartagena, el más importante que tenía la corona española en tierras suramericanas en las áreas del Atlántico. Santa Marta, ciudad que sería muy leal al rey durante todo el tiempo. Riohacha, uno de los primeros territorios en haber sido fundados. Panamá,
que ya desde el periodo colonial tiene una gran trascendencia en términos comerciales. Veragua, Antioquia, Chocó, Caracas, Maracaibo, Barinas, Guyana, Cumaná, Margarita, Quito, Cuenca, Loja, Guayaquil, Jaén y Maynas, además de los corregimientos de Tunja, Socorro, Pamplona, Casanare, Mariquita y Neiva. Como ustedes se pueden dar cuenta, era una cosa extraordinariamente grande y difícil de dimensionar y de comprender en términos efectivos para cualquier persona vinculada incluso al territorio. Muy, digamos que no había nadie que pudiera decir en ese momento, yo he recorrido todo este territorio, un territorio muy amplio, muy inconexo, con unas grandes barreras geográficas en medio. En términos demográficos, el territorio de la Nueva Granada había pasado de tener 826.550 habitantes en 1778 a tener 2.150.000 en 1810, lo que implica un desarrollo poblacional importante que supone también un cambio profundo en las estructuras económicas que había incentivado la apertura de nuevos territorios en busca de otras formas de extracción y desarrollo que fueran distintas a las netamente mineras que se habían tenido a bien y que se habían desarrollado en los primeros tiempos de la colonia. Los grupos sociales que constituían esta sociedad neogranadina eran fundamentalmente los de los blancos, chapetones y criollos. Los blancos chapetones se dividían a su vez en blancos chapetones que se podrían considerar aristocráticos de alto nivel, de alto, digamos, de alta presencia en términos de poder, y otros que eran lo que se llamarían blancos pobres, personas que habían viajado a los territorios virreinales ya después del siglo XVII y ya en el siglo XVIII y que no habían alcanzado, digamos, a encumbrarse o a vincularse con los altísimos niveles de poder. Algunos de estos blancos pobres se habían hecho la vida casándose con hijas de criollos adinerados que los habían incorporado entonces a sus vínculos familiares. Los criollos, así vamos a llamar especialmente a los hijos de españoles nacidos en América y a sus descendientes. Generalmente, tanto los chapetones como los criollos constituyen las clases más elevadas. Luego vienen los grupos de las castas. Las castas van a incluir a los mestizos en todas sus variaciones cromáticas, los mulatos y los zambos. Y ahí yo no me voy a meter porque no estoy hablando ni voy a hablar de sociedad colonial, ni me voy a meter a ver cómo está constituido el vínculo social de carácter filoétnico en esta charla. Entonces lo voy a dejar como allí. Y por otro lado están los grupos no libres, que son los indígenas, que están adscritos a las entidades de los que son los resguardos y los cabildos indígenas y los esclavos. La religión de esta población es netamente católica, no ha habido espacio ni mayor tránsito para que puedan pertenecer a, digamos, los habitantes de estos territorios a cualquier otro tipo de vinculación religiosa. España ha sido profundamente celosa en el cuidado de lo que han sido las fórmulas de patronato regio que le han permitido a la corona establecer las vinculaciones de los sacerdotes y las órdenes religiosas que vienen a América. Hay una muy alta presencia de población analfabeta. Se tiene que decir que los grados de escolaridad son mínimos y están muy restringidos a los grupos de élite y a los miembros de la iglesia.
En términos ideológicos, nuestra Nueva Granada de 1810 es una Nueva Granada que se ha transformado seriamente en relación a lo que habría sido, por ejemplo, la Nueva Granada de 1878 o de 1880. Se ha ido volviendo una Nueva Granada en la que sus élites, específicamente ilustradas, han adscrito especialmente el racionalismo. Han pensado que el fin del gobierno debe ser la búsqueda de la felicidad del pueblo, creen en el justnaturalismo o en la bondad natural de los seres humanos, tienen una visión optimista, están muy acordes con la idea de que este es el mejor mundo posible, la mejor sociedad posible y que es posible también llegar al progreso y al desarrollo. En ese optimismo muy profundo y en algunos momentos bastante ingenuo, va a incluirse o va a influir notoriamente el desarrollo de los procesos de la expedición botánica que llevan a los criollos a capitalizar su experiencia académica y a ver en los espacios geográficos y bióticos de la nación un potencial de riqueza enorme. Hoy en día, cuando ya conocemos lo que son los derroteros económicos, sabemos pues que los recursos solamente se vuelven recursos económicamente viables si tienen una posibilidad de adscripción a un mercado. Y pues la mayoría de los recursos que tenía nuestra querida patria no tenían esas condiciones. Realmente nosotros somos uno de los últimos países en lograr una vinculación eficiente al mercado internacional. Solo lo vamos a hacer con el producto del café a fines del siglo XIX. Y estas élites que son minoritarias, pero muy importantes e influyentes, van a proclamar a sí mismo el laicismo. Creen que gran parte del atraso que se vive en el nuevo reino se debe específicamente a la intervención eclesiástica con sus trabas y sus dificultades a todo lo que son las nuevas formas del saber y especialmente a todo lo que son los conocimientos positivos. Para estos grupos que van a liderar el proceso de la independencia, la razón es el único medio que se puede usar para llegar a la verdad. El ser humano es el centro del mundo, esta antropocentrismo ilustrado es muy distinto del antropocentrismo humanista que se había visto durante el Renacimiento, porque en el Renacimiento la idea es el ser humano es el centro de todas las cosas, pero Dios es el norte fundamental. Y ahora aquí la relación con Dios y con la iglesia cambia, es una relación de segregación. Dios nos sirve para la vida espiritual y de trascendencia, pero la vida terrenal la deberíamos regir nosotros por nuestros propios parámetros. Obviamente, esa cuestión de cómo y qué separar los espacios va a generar muchos problemas a lo largo del siglo XIX. Y el progreso, que es algo que se acepta como una resultante del avance científico. ¿Cuál era la situación del Nuevo Reino de Granada al momento de 1810? Pues resulta que en 1810 hay un gran descontento interno. Muchos criollos empiezan a sentir con fuerza la aplicación de las normas propias de la Real Pragmática que se han ido estableciendo ya desde el gobierno de Carlos III en España y que se han mantenido durante Carlos IV, que suponen tratar de recortarle las alas a este criollaje que ha ido alzando vuelo y que se ha ido haciendo cada vez de una manera más propia con el control de las entidades de gobierno. Entonces se trata de desplazar a los criollos de las audiencias, de los ejércitos y aún de las élites eclesiásticas y restablecer un orden de acuerdo con el cual los españoles tendrían mayor prerrogativa y mayor fuerza. De los 170 virreyes que hubo en el Nuevo Mundo, solo 4 fueron criollos. Y de los 602 mandatarios que gobernaron las Américas como presidentes, gobernadores y capitanes generales, tan solo fueron 14
completamente americanos. Y esto denota la falta de confianza. Era una falta de confianza que venía basada en dos preceptos. El primero, claro, eficiente y efectivo, supone coste de oportunidad. O sea, si dejamos que los americanos tomen demasiados ínfulas en las colonias, pues vamos a perder nuestra propia posibilidad de mantener adscritos los territorios. O sea, es un elemento de dominación. Y el segundo sí tenía que ver con un prejuicio que estaba ampliamente arraigado y que llevaba a los europeos específicamente a creer que en estos territorios del sur lo que habían eran las antípodas y que eran territorios degenerativos. Parte de esa concepción de la degeneración de la tierra se había obtenido a partir de las observaciones que se hicieron de los grupos indígenas que eran nativos de los territorios americanos, donde la talla era menor que la de los españoles y asimismo la masa muscular, y donde el nivel de desarrollo civilizatorio pues era muy diferente al de Europa, y pues si se medía por el rasero europeo pues era absolutamente salvaje el salvajismo lo que ellos encontraban. Los criollos veían con mucho malestar cómo eran generalmente despreciados, mal vistos, maltratados por los españoles, que por el solo hecho de venir de la península ya se sentían muy superiores en todo. Y se quejaban reiteradamente de que no se creyera en su capacidad y en su conocimiento del espacio. Además de esto, sentían muchas resistencias en relación con los monopolios del comercio que por lo general las coronas establecían para hacerse dueñas de los recursos más eficientes económicamente y instrumentarlos o instrumentalizarlos para sí mismas o para la población peninsular en detrimento de la población local. Otra cosa que generó mucho malestar fue el constatar que otros pueblos, entre ellos el de las 13 colonias de los Estados Unidos y el francés, habían logrado procesos de emancipación y habían logrado una verdadera transformación social. Entre tanto, la coyuntura externa de Europa ayudaría con mucho a los procesos de segregación o de insurrección americanos. En primer lugar, estaría todo lo que fue la invasión napoleónica a España, donde, entre otras cosas, a don Napoleón Bonaparte le ayudó muchísimo el que en el interior de la familia real española existiera un quiebre de unidad que llevaba a que Carlos IV y su hijo Fernando VII no se entendieran verdaderamente en nada. En medio de los dos había un primer ministro ambicioso en España que era Godoy, Manuel de Godoy, quien se había sabido ganar el amor y la lealtad de los reyes, don Carlos y doña María Luisa, y había desplazado básicamente por completo al príncipe de Asturias. Fernando VII aprovechó las posibilidades que se le presentaron y dio un golpe de estado a su padre en lo que se llamó el motín de Aranjuez. Ese motín de Aranjuez finalmente terminó en el hecho de que Carlos IV tuvo que abdicar en la persona de su hijo Fernando VII, pero allí se dio un quiebre de autoridad, las cosas, bueno, el motín de Aranjuez primero fue fallido, Fernando VII fue capturado, Carlos IV no fue capaz de poner a su hijo en cintura, y don Fernando terminó dando un golpe de estado y deponiendo a su padre, obligándolo a abdicar. En medio de todo ese proceso tan complicado intervino don Napoleón Bonaparte, que tomó cartas
cartas en el asunto, haciendo que don Fernando abdicara en don Carlos y don Carlos a su vez abdicara en el hermano del propio emperador francés, don José Bonaparte. Y a partir de aquí, los monarcas borbones quedaron bajo el interdicto de del imperio francés, y esto llevó a que se creara esta brecha que dio lugar a la formación de las llamadas juntas de gobierno en España para mantener vigente la autoridad de los reyes borbones como monarcas legítimos, pero por ahí derecho abrió una brecha para que se desarrollaran procesos de republicanismo. No me interesa hoy mantenerme en digamos, en el derrotero español. Me voy a venir de nuevo aquí a América. Y voy a un punto que fue absolutamente clave. Y es que en medio de esta situación en que Fernando VII quedó prisionero de Napoleón Bonaparte y en que los españoles crearon las famosas juntas de gobierno, se llamó a los criollos a participar y porque se tenía mucho miedo de que las colonias americanas cayeran en poder de Francia. Entonces se les llamó a desconfiar de las autoridades ya previamente establecidas y a crear a su vez juntas que permitieran sostener o defender la presencia del rey español. Todas las revoluciones modernas que fueron revoluciones burguesas fueron en gran medida revoluciones antimonárquicas. ¿Por qué? Porque la revolución burguesa lo que busca es una ampliación de los espacios de poder, que esos espacios de poder pasen de donde están concentrados en manos de la nobleza y la realeza y se amplifiquen para que los miembros de la burguesía que tienen una mayor habilidad para el manejo de los capitales, de los bienes, de las propiedades, una visión más moderna de la sociedad, sean quienes realmente administren la cosa pública y administren el Estado. Así que todas las revoluciones monárquicas modernas son anti-realistas. Y en su gran mayoría van entonces a centrarse en mostrar la falta de autoridad absoluta de la monarquía y a señalar que los reyes tienen mucho de dónde cojear y que no son la mejor opción, que deberían funcionar más como un fiel de la balanza que como la balanza misma, que era como funcionaba. ¿Cómo estaba América antes de la caída de don Fernando VII y antes de que se diera o se declarara la insurrección? Pues resulta que en relación al rey, pues resulta que América y especialmente la Nueva Granada vivía una relación relativamente o aparentemente idílica en relación al rey. El rey era tenido como el designado de Dios para gobernar y el rey era muy estimado, entre otras cosas, porque la corona Borbón había mediado insistentemente para que se enviaran a las colonias americanas las vacunas contra las viruelas. La viruela, que es una enfermedad tan letal, fue controlada gracias, entre otras cosas, a la gestión que hicieron los monarcas borbones en 1805. Y de esto nos deja testimonio el sermón que hace Andrés María Rosillo, justamente con esta circunstancia. En este momento, el sacerdote habla del rey de España y le señala como aquel elegido designado por Dios al cual Dios le ha otorgado una serie de cualidades o atributos que son los que le permiten tener la claridad necesaria para obrar en bien de sus súbditos. Y
señala que el rey es ni más ni menos que la imagen viva de Dios en la tierra y que los vasallos debían estar eternamente agradecidos. Hay que tener en cuenta que para este momento, para 1805, en un territorio como el de la Nueva Granada se celebra todo lo que tiene que ver con el rey, el día de su santo, su matrimonio, el nacimiento de cada hijo. Es decir, las personas tienen la figura del rey junto con la de los santos. El rey está a la par de los santos en los altares. Y la institución eclesiástica insta a las personas a amar al rey como a un padre, a cumplir todos los mandatos regios y a estar dispuestos a defenderlo en todo trance con la propia vida y sobre todo a hacerlo objeto en primera instancia de todas sus oraciones. Esa tradición de orar por los gobernantes pues viene en buena medida de allí, de orar en favor de la persona del rey. Se celebran en la Nueva Granada entre 1805, por decir algo, y 1810, todo tipo de rituales en favor de la persona del monarca. Se le hacen poemas. Los grupos sociales hacen celebraciones en su honor. Se invita a las autoridades para festejar todas las situaciones que eran benévolas para la figura del rey. Y en general se le considera como el símbolo por excelencia del orden, de la justicia y por tanto aquel por quien debemos dar gracias. No solamente pedir, sino por quien debemos dar gracias. El amor al rey fue un amor bastante espontáneo en la Nueva Granada y el rey era considerado el elemento que aunaba a los reinos y especialmente al imperio español. La nacionalidad hispánica radicaba esencialmente en la figura del rey. Y asimismo se le consideraba principio y garantía del orden, de la paz, de la justicia y del bienestar y de la prosperidad. Todo lo bueno llegaba por vía regia y todo lo malo era a pesar de los buenos esfuerzos del rey. El rey era valedor de las comunidades indígenas. El rey era el que decidía o determinaba la jerarquía social, que era un elemento que se consideraba sumamente importante para los pobladores de la Nueva Granada. Se juraba lealtad al rey cada determinado tiempo y cuando Fernando VII quedó prisionero de los franceses, estas juras de lealtad al rey se volvieron todavía más importantes. Generalmente los eclesiásticos convocaban a la comunidad a reunirse en el templo y allí, mientras estaban todos en el templo, juraban y daban vivas a la persona de Fernando VII, al mismo tiempo en que donaban sus recursos económicos para las guerras en contra de los franceses. Estos sentimientos de apego a la monarquía y a la figura de Fernando VII se mantuvieron incluso en algunos lugares, incluso más allá de 1819, es decir, incluso después de la batalla de Boyacá. Y hubo siempre, todavía hasta más o menos 1840, personas que siguieron anhelando el momento feliz y dichoso en el que el rey de España era quien gobernaba las colonias, porque sentían que ese había sido un tiempo de mucha tranquilidad, paz y orden, y por eso lo anhelaban. Cuando se presentó
la crisis institucional a partir de la manera en que empezaron a funcionar las juntas de Cádiz, es decir, cuando las juntas en Cádiz se establecieron y estas juntas en Cádiz empezaron a buscar la manera de desarrollar un proyecto más republicano que monárquico, una monarquía constitucional. Estas juntas de Cádiz chocaron directamente con las formas estructurales e institucionales que se tenían en las colonias americanas. Ahí es donde viene el problema, porque uno diría, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál fue el problema? El problema fue que en Cádiz cada vez se fue dando lugar a un mecanismo de gobierno que, aunque era antifrancés, en el sentido de que no querían a los franceses metidos en el territorio español y resentían terriblemente el trato que los franceses les daban y verse subordinados a los franceses, sí les gustaba el esquema de gobierno francés mucho más que el que ellos habían tenido dentro del proceso de la monarquía, que era un proceso que excluía en gran medida a muchas de las élites liberales, que eran las élites mayoritarias para ese momento. Élites que no estaban vinculadas necesariamente con la nobleza, algunos sí, otros no, y que tenían una visión de Estado mucho más ágil, mucho más dinámica y mucho más abierta de la que había establecido el régimen anterior. Entonces, estas juntas fueron instando a los americanos a hacer sus homólogos y fueron mirando la manera de inclusión y de relación con los territorios de ultramar. Obviamente vamos a ver que las juntas van a cometer errores grasos en relación con el criollaje. Uno de ellos va a ser que va a seguir estando mediada la relación por el prejuicio y van a seguir pensando que solamente vengan, por ejemplo, 2 delegados de todo Sudamérica para representar a todos los territorios coloniales en Cádiz, y mientras que los representantes de las provincias españolas son mucho más numerosos. Lo cierto es que el llamado de las juntas a la desobediencia civil fue bastante bien acogido en las colonias, mejor acogido de lo que ellos mismos hubieran podido imaginar. Una de las primeras ideas que se tuvo en el nuevo reino de Granada ante la noticia de que el rey estaba preso de los franceses y que ya no estaba ni siquiera en España, sino que estaba en Francia, fue la de proponerle a los virreyes que asumieran el título regio en reemplazo de Fernando VII, porque lo que ellos querían no era el rey en sí mismo, sino la representación de la monarquía. Y así el sacerdote Rosillo y Meruelo se lo propuso a la virreina doña Francisca de Villanova y pues obviamente ella rechazó y dijo que no era ni remotamente posible. Imagínense, eso era un acto de villanía, de deslealtad y de insurrección absoluta. Pero mientras esto estaba pasando, en la audiencia de Bogotá, de Santa Fe, empezaban a aparecer un número de roces cada vez mayor entre las representaciones de la audiencia, que tenían mayorías españolas, y las representaciones del cabildo, que tenían mayorías criollas. Y esta vez, cada vez estaba más claro que los criollos neogranadinos estaban pensando en la posibilidad de un gobierno sin rey, un gobierno más a la francesa, un gobierno más cercano al de 1789 en París. Los criollos empezaron cada vez a estar más levantiscos, más hoscos, más sospechosos, y el virrey tomó la determinación de hacer desplazar un cuerpo armado de 400 soldados que protegían a Cartagena para que fueran hacia Santa Fe, Bogotá. Entre tanto, Pedro Salgar, que era el magistral de la Catedral de Santa Fe, Andrés María Rosillo y Meruelo, empezaron a complotar y a llamar
digamos, y a juntarse con un grupo de hombres importantes donde estaban los abogados Ignacio Herrera, Joaquín Cámaco y criollos como Luis Caicedo, Sinforoso Mutis, Antonio Nariño, Pedro Grot, Antonio Baraya y Baltasar Minaño, para empezar a mirar la posibilidad de generar un cambio en el orden. Ellos querían especialmente forzar a los españoles a abrir los horizontes de participación dentro de la audiencia y a cambiar la forma en que se venía gobernando. El virrey, por su parte, decidió entonces fortalecer el punto de poder de los españoles y de esta manera ir en contra de los cabildantes. Cada vez empezó a haber un mayor distanciamiento entre los miembros de estas élites criollas, no digamos si el virrey era lo de menos, el rey. El rey, cuando yo les decía, el rey era el elemento que había mantenido unidos los territorios peninsulares y americanos y el imperio español. Estoy hablando de que era una unión efectiva. La idea de la autoridad del rey, el creer en la autoridad del rey, hacía que muchos comportamientos se ajustaran a ciertas cláusulas de acción, a ciertas formas específicas de comportamiento. Lo cierto es que los criollos empezaron cada vez más a ver la figura regia de una manera diferente. Y este cambio en relación con la idea del rey será un cambio decisivo para el desarrollo de los procesos independentistas. Ya en 1809, don Camilo Torres, el insigne hombre del Memorial de Agravios, escribía a Diego Martín Tanco. Diego Martín Tanco le escribía a Camilo Torres diciéndole, el rey no debe estar a la cabeza del cuerpo legislativo para el establecimiento de las leyes. Si Fernando VII existe para nosotros, si vivimos todavía bajo su imperio, entonces que no se altere el orden de cosas, que continúen las autoridades y demás funcionarios públicos. Pero si Fernando VII no existe para nosotros, si su monarquía se ha disuelto, si se han roto los lazos que nos unían con la metrópoli y últimamente, si en lugar de la dinastía que habíamos jurado entra a reinar otra a quien detestamos, es decir, a los franceses, ¿por qué quiere usted que nuestras deliberaciones, nuestras juntas, nuestros congresos y el sabio gobierno que elegimos se hagan a nombre de un duende o un fantasma? Miren, ya el amado rey, el rey eficiente, el rey que se veía en los altares, el rey que estaba presente en todos los actos públicos, el rey al que se dirigían loas permanentes y se erigían toda clase de estatuas y monumentos, se ha vuelto para este señor, por lo menos, y para, si estaba bien lo que había dicho al principio, me perdonan, lo que había dicho Camilo Torres a Diego Martín Tanco, se había vuelto simple y llanamente en un duende o en un fantasma. Y entonces dice, no necesitamos de cubrirnos con el nombre de un rey para formar la mejor, la más conveniente constitución. Ya aquí queda puesto el punto clave de la independencia. La independencia depende, como va a depender en gran medida el proceso crítico de la Revolución Francesa y como va a depender en gran medida el proceso crítico de la Revolución menchevique en 1917 y luego la bolchevique, en si se considera o no se considera legítima la figura regia, en si es posible que haya un solo hombre que gobierne un territorio inmenso y que constituya por sí solo el elemento aglutinante para todo un concepto de nación. Ahora ya este rey, que era el gran pater familias, el gran jefe, el líder espiritual, desaparece y queda simplemente un duende o un fantasma. Y ahí llegamos ya a nuestro momento cumbre en la historia. Vamos hacia el 20 de julio de 1810. Y antes del 20 de julio, pues vamos a pasar por el 3 de julio. No se preocupen que lo vamos a tocar. Ese es nuestro particular momento.
el de nosotros como vallecaucanos y como caleños. Resulta que se ha discutido mucho en relación a la independencia. Nosotros como colombianos tenemos un fallo sensible en relación a nuestra historia. Nos parece que nuestra historia no es lo suficientemente brillante, interesante, significativa o trascendente como para aprenderla, estudiarla y privilegiarla sobre cualquier otra forma de historia. Y ese es un error grave. Es un error grave para una nación que quiere avanzar, que quiere progresar, que quiere crecer y que debería sentirse mucho más contenta de su pasado, de lo que en realidad se siente, porque generalmente el problema es que nosotros tendemos a mirar nuestra historia así y no la vemos en relación con el resto. Cuando vemos nuestro horizonte histórico en relación con otros horizontes históricos, entonces nos damos cuenta que los otros no están tan distantes, sino que simplemente se sienten más contentos, ¿sí? Es como cuando yo vivo soñando con que la casa del vecino es tan superior a la mía, pero resulta que ni he visto bien la mía, ni he visto bien la del vecino. Y cuando voy a ver ambas, me doy cuenta que son relativamente muy cercanas. Entonces, me doy cuenta que nosotros tendríamos razones para estar tan jubilosos cuanto están los mexicanos o cuanto están otros pueblos latinoamericanos o americanos con su independencia, porque nuestra independencia no tiene nada que, no le falta nada, no deja nada que desear. Y eso es parte de lo que vamos a ver ahorita. Bien, antes de la independencia, Rosillo y Meruelo y otros cuantos seguidores se fueron a los llanos orientales. Los llanos orientales eran el sitio más soñado para hacer cualquier proceso de sedición, porque era un terreno relativamente virgen, difícil de acceder, y allí se podían fácilmente esconder y se podían, digámoslo así, se podían fácilmente crear grupos disidentes. Sin embargo, estos precursores de la independencia fueron rápidamente interdictados, encontrados, capturados y ejecutados por orden del virrey. Entre tanto, las diferentes regiones de la Nueva Granada estaban alborotadísimas, todas estaban alborotadas. Las ideas de la independencia parece que habían logrado franquear muy rápidamente los embrollos propios de la geografía nacional. Viajar de un lugar a otro era algo sumamente complicado y hacer llegar una carta era cuestión casi titánica. Y sin embargo, y a pesar de todo, estas ideas sediciosas estaban en todas partes y habían llegado de todas maneras a todos los diferentes lugares y se habían ido expandiendo como una mancha de aceite, haciendo hincapié con mayor fuerza y mayor ahínco en algunos lugares más que en otros, como fue el caso de Cartagena, donde se creó Cabildo y donde se empezó el movimiento de insurrección el 4 de junio, o el caso de Cali, que tuvo su propia movilización el 3 de julio. El 4 de julio fue Pamplona la que se manifestó de esta manera y luego siguió en la población de El Socorro. En estos lugares la insurrección tomó una fuerza mucho más sensible porque las formas de poblamiento eran también más, digamos, más heterogéneas. Había menos población indígena en muchas de ellas, más población libre, blanca libre, mestiza, parda. Habían unas formas de relacionamiento social quizás más fluidas y las ideas van a tender a ser más liberales, más progresistas, si se quiere. El acta de emancipación del Consejo de Regencia de España se firma en Cali, en el Palacio Consistorial, que es el hoy Palacio Nacional, contiguo a la Plaza de Caicedo, luego de que el Cabildo de la ciudad de Cali se reúne en varias oportunidades secretamente en la Hacienda de Cañas Gordas y en el Convento de San Francisco.
Allí claramente estos hombres, entre ellos el que fuera el alférez real, que era, es que cuando yo soy Pepito Pérez NN y me levanto, pues chévere, me levanté Pepito Pérez NN, pero cuando yo soy el alférez real, que quiere decir que soy la persona que representa la figura del rey en todos los acontecimientos. Ese es un título honorífico de un peso enorme. Y tomo la determinación de mover mi horizonte político, pues la cosa es mucho más sensible, más profunda. Ellos desconocen la autoridad española que representaba a Miguel Tacón y Rosique en la región, que era el gobernador de la provincia de Popayán, y organizan su propia Junta Suprema. Toman como modelo el grito de independencia que dio la ciudad de Quito el 10 de agosto de 1809 y este grito de independencia quiteño había llegado a la ciudad de Cali a través de un documento que le envió a Joaquín de Caicedo y Cuero, su tío, el obispo don José Cuero y Caicedo, que estaba en la ciudad de Quito. Entre tanto, en Santa Fe de Bogotá, y hay muchas veces dicen, pero ¿por qué celebramos Santa Fe y no celebramos, por ejemplo, el grito que se dio, podríamos decir, el 4 de junio en Cartagena? Pues sencillo, porque Santa Fe de Bogotá era la sede del gobierno. Ahí estaba la Real Audiencia, ahí estaban las autoridades más importantes del virreinato, era la cabeza virreinal. Entonces, cualquier cosa que pase en las capitalidades es inmediatamente decisiva para que para que se cambie el orden de las cosas. En Santa Fe, los criollos también venían reuniéndose desde larga data en el Observatorio Astronómico, cuyo director era Francisco José de Caldas, que había hecho parte de la expedición botánica. Y en ese momento vamos a encontrar que el Consejo de Regencia había decidido enviar con destino a Quito y Bogotá a don Carlos Montúfar y a don Antonio Villavicencio, quienes eran los dos diputados escogidos para representar a a las provincias o a las colonias americanas en Cádiz. Este suceso era un suceso muy importante para quienes estaban esperando un cambio político y en medio de todo esto, pues los criollos decidieron aprovechar la visita de don Antonio Villavicencio para provocar un incidente que llevara o que les permitiera insurreccionar al pueblo santafereño en contra de las autoridades españolas. Ellos sabían que cualquier provocación en ese momento iba a ser bastante significativa. Ustedes no pueden pensar que estos criollos obraban solos. Hay que pensar en unas redes de afinidad, unas redes de solidaridad que están presentes en todo el acontecer y que suponen que las relaciones humanas son mucho más fluidas de lo que uno en principio quisiera creer o pudiera pensar. Esto implica que estos señores criollos más de una vez se iban a relacionar y se iban a mezclar con gente del pueblo y que dejaban rodar cierta información y ciertas ideas entre la gente del pueblo, porque si no, no se entiende. O sea, si no, habrían sido 10 señores o 20 señores o 50 señores de las élites solos, pero realmente cuando se da el 20 de julio y cuando se dan todos los movimientos, lo que uno ve es una población muy seria, muy grande detrás. Y quien conoce la historia sabe que en la historia hay una fuerza que decanta todo y que es la fuerza más potente y es el rumor. Los rumores son determinantes. Cuando hay el rumor tiene un poder increíble. Hoy en día, cuando se estudia, por ejemplo, la toma de la Bastilla,
y uno dice, bueno, pero, ¿qué pasó con la toma de la Bastilla? ¿Cómo fue? Pues te cuentan que el pueblo de París se dirigió a la Bastilla, que era la sede del poder real. Ahí estaban acantonadas las tropas. El rey había sido muy resistente a usar la fuerza contra la población. Y el alcalde de la Bastilla estaba muy preocupado porque veía venirse una turba violenta sobre sus regimientos y de acuerdo por lo menos con lo que dicen algunos historiadores, Hampton, entre ellos, decidió darle la entrada a los líderes a los que venían como adelante, generando, jalonando a la gente, a la prisión, recibirlos y ofrecerles algo de comer y algo de beber como para calmar los ánimos y para callarlos, pero atrás empezó el rumor de que no salían porque los habían matado y el pueblo saltó la frontera y acabó con la Bastilla, se desbordó. O sea, esos son momentos muy singulares. Lo cierto es que decidieron provocar el acontecimiento pidiéndole prestado este florero que estamos viendo a don José González de Llorente. ¿Por qué pedían prestado el florero? Pues porque en esa época las personas que vivían en Santa Fe, Bogotá, generalmente no disponían de todos los recursos, ni de platería, ni de porcelana necesarias, y era común que las personas pidieran prestados ese tipo de bienes para los agasajos. Muy sospechoso el hecho porque, como veremos, don Jorge Tadeo Lozano va a estar dentro de todos los acontecimientos y los marqueses de San Jorge tenían más que platería y tenían más que porcelana. O sea, si hubieran querido, la cuestión no era pedir el florero, la cuestión era pedírselo a González de Llorente, quien era un chapetón, de quien se decía era muy mal encarado y supuestamente iba a rechazar la demanda de una manera injuriosa, lo que les iba a permitir a los criollos provocar el acontecimiento. Decidieron pedírselo justamente en día domingo, en día de mercado, para aprovechar que estuviera el mayor número de personas en la calle. Y esperaban, entonces, como les digo, que dijera que no. Se lo comisionó a Luis Rubio para que fuera con dos compañeros y se dispusieron el resto de criollos en las alrededores con el propósito de gritar, entre ellos Caldas, que los estaban ofendiendo. Y decidieron, perdón, no es domingo, sino viernes. Ahorita lo pensé, pero me confundí. Es el viernes, el viernes 20 de julio, que era el día del mercado. Y obviamente fueron, le pidieron el florero, el señor Llorente no se los negó. Sí, no les dijo nada, no los humilló, sino que les dijo, mire, yo con mucho gusto se los hubiera prestado, pero este florero ciertamente es un bien valioso, lo he traído de España, pero lo he prestado ya en varias oportunidades y está bastante deteriorado. Yo no creo, si ustedes lo que quieren es hacerle un homenaje al señor Villavicencio, pues no es como el florero más adecuado para eso. A los criollos no les importó, gritaron que los estaban humillando, que los estaban insultando, que querían junta, que viva el cabildo, que abajo el mal gobierno, que mueran los bonapartistas, y el pueblo se dejó llevar porque ya estaba bastante chuzado. Ya estaba bastante chuzado. Corrían muchos rumores sobre que al rey Fernando VII se lo habían llevado y que los virreyes estaban a favor de Napoleón y que ahora los que iban a venir eran los franceses y que los franceses le iban a cortar la cabeza a todo el mundo. Mejor dicho, se alborotó y se armó. El virrey no pudo hacer nada, se quedó pasmado. Un pueblo desbordado, la guardia tremendamente escasa,
La guardia además estaba a servicio al mando de Baraya y Baraya se puso al lado de los criollos, así que la guardia terminó al servicio de la revolución, de manera que, perdónenme, para mí eso me da risa, de manera que me parece muy tierno, de manera que los cañones, en lugar de estar contra los criollos y el pueblo, estaban contra la casa del virrey. El virrey fue obligado a convocar cabildo abierto y de manera extraordinaria. Esa misma tarde se da la elección de los vocales, de los voceros, se hace por van pronunciando los nombres que ya son muy conocidos en la población y se van haciendo la enunciación de cada nombre mientras desde el balcón se le cuenta al pueblo el nombre de cada uno de estos próceres. El cabildo sesiona toda la noche. José María Carbonell fue el encargado de traer al pueblo, azuzar al pueblo y mantenerlo en la plaza, porque era muy importante que la gente estuviera ahí para que fuera un respaldo. Pues, si no, todo habría fracasado. Aparecen todos los grandes nombres de esta primera generación, exceptuando Antonio Nariño, que estaba prisionero en Cartagena justamente por considerárselo peligroso y sedicioso. Y en ese momento, justamente en este instante, ¿sí? Se van a pronunciar las siguientes palabras. Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz, antes de 12 horas seréis tratados como los insurgentes. Ved los calabozos, los grillos y las cadenas que os esperan. No, y toman la decisión entonces de no abdicar los derechos imprescriptibles de la soberanía del pueblo a otra persona que a la de su augusto y desgraciado monarca, don Fernando VII. Por eso muchos historiadores dicen, claro, no hay independencia porque querían que fuera Fernando VII. Espérese un momentito, espérese, el renglón seguido aclara todo. Siempre que venga a reinar entre nosotros, quedando por ahora sujeto este nuevo gobierno superior a la Junta de Regencia. ¿Por qué no quitan a Fernando VII? Porque el pueblo no lo habría entendido. Parte del pueblo afuera estaba defendiendo a su rey. Y ellos sabían completamente que Fernando VII no iba a venir, y mucho menos a Santa Fe, Bogotá. Si algún día hubiera venido, habría venido a gobernar en Ciudad de México, pero nunca jamás en Santa Fe, Bogotá, o en Perú, en Lima, pero en Santa Fe, ni loco. Ninguno de los monarcas españoles vino a América. Los Borbones prefirieron unirse a Napoleón en un pacto, reviviendo el pacto de familia antes que viajar a América como había hecho la corona portuguesa. Bien, se decide además en este texto, mírenlo bien porque no lo conocemos, que determinando que el rey venía, o sea, lo aceptaban si venía a gobernar aquí. Y al decir que lo aceptaban si venía a gobernar aquí, hay un elemento que quedaba absolutamente claro porque después dice, y sobre la constitución que le dé el pueblo. Es decir, usted viene a gobernar, pero como un gobierno constitucional, no como un rey absoluto, como un magistrado al favor del pueblo, porque lo que debajo del 20 de julio hay es que el pueblo es el soberano. O sea, que el acta, qué pena, pero el acta es un acta de independencia. ¿Sí? Y luego de eso, el propio José Acevedo y Gómez dirá que se asombra de oír a la gente del pueblo hablando de la soberanía del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la difusión de las ideas de la independencia estuvo mucho más allá de un simple grupo de criollos, que no se trató de una minoría
y cuando se va viendo cómo fueron avanzando las cosas, cada vez se fue haciendo más claro que se planteaba la voluntad del pueblo como soberana. Al día siguiente el virrey es puesto preso, la virreina también es llevada al divorcio, que era el sitio de retención de las mujeres o la casa donde las mujeres que se separaban de sus maridos eran guardadas, digámoslo así. Y el 15 de agosto los virreyes son deportados primero a Cartagena y después a España. Y se acaba el virreinato. Y esto no puede ser otra cosa que una concepción completamente independentista. De allí en adelante, lo que empieza es un movimiento que es verdaderamente seductor y absolutamente interesante, porque se empieza a ver cómo en los diferentes lugares, en los diferentes espacios del territorio, aparecen juntas. Muchas de estas o casi todas de ellas se declaran protectoras del derecho del rey, pero en casi todas ellas está absolutamente claro que esto va a ser un proceso netamente transicional. ¿Por qué? Porque ya desde el primer momento de 1810 empiezan a haber discursos que dicen que la gente no estaba tan convencida de que el rey fuera lo que quería. Y eso es lo que es verdaderamente más sorprendente. Por ejemplo, entre los indios de Chipaqué se dio noticia de que habían varios que andaban diciendo que no hay rey y que afirmaban que como no había rey, no habían jueces, no había justicia y no tenían que obedecerle absolutamente a nadie. Después de esto, vamos a ver que cada vez la visión del rey se va a ir deteriorando. Incluso en Popayán, en diciembre de 1810, hay un mestizo, Agustín López, que dice lo siguiente, que ya no había rey, que no existía el señor don Fernando VII, o que por qué los llevaban presos, por ser pobres cuando ya todos éramos unos, que así se lo había dicho un doctor y que lo reconociesen que estaba en su entero juicio. Es decir, él a su modo de ver había captado la idea de la igualdad, que fue uno de los elementos más críticos en todo el proceso de la independencia. O sea, somos iguales, ¿qué tan iguales somos? ¿Cómo nos hemos hecho iguales? ¿Qué pasa ahora? Si antes el que nos tenía quietos aquí juiciosos era el coco, que era el rey, ahora el coco se fue, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Sí? Y a partir de ahí, lo que nosotros vamos a empezar a encontrar cada vez es una idea que se va a ir enconando y que va a ir haciendo un largo camino y un importante camino, y es justamente ya que el rey no existe, no nos importa, ya no nos significa, la idea del rey no nos entra más en la cabeza. Y es interesantísima la celeridad del cambio. ¿Cómo así que en 1808 viva el rey y en 1814 ya no hay rey? ¿Cómo así que en 1814 se empiece a pensar cada vez con mayor claridad que esa idea de que haya un solo hombre que pueda gobernar sobre todos los demás no entra fácilmente en la cabeza? La manera como se deterioró la figura del rey de España fue absolutamente impresionante y totalmente sorprendente, ¿sí? Porque nosotros vamos a ver que ya desde las primeras constituciones, entre ellas la de 1811, se empieza a aceptar y a asumir
que el tal rey, don Fernando VII, pues podía seguir siendo una figura nominal de poder, pero no podía volver a ejercer el control del Estado como lo había ejercido hasta ese momento. Y por eso en la Constitución de 1811 le mandan a decir a don Fernando VII, mire don Fernando, usted puede ser rey, pero tiene que venir a ejercer el cargo porque el cargo no se puede ejercer en ausencia. Y si usted no viene a ejercer el cargo, pues lamentamos mucho informarle que el cargo pasa a los ciudadanos que sí estamos en la disposición de venir a gobernar. Asimismo, en la Constitución de Tunja de 1811 se dice, la idea de un hombre que nazca rey, magistrado, legislador o juez es absurda y contraria a la naturaleza, en razón de la esencial igualdad de todos los hombres. Cómo estas ideas avanzaron, como les digo, en el voz a voz. Cada quien las interpretó a su manera. Obviamente, unos llegaron a tener una comprensión más profunda que otros, pero lo cierto es que para 1814, en casi todas las regiones de la Nueva Granada se censuraba la concepción de que el rey pudiera ser el soberano y se asumía básicamente en todas partes que el soberano, el verdaderamente soberano, era el pueblo. Sin embargo, una cosa es decir que el rey ya no nos rige y otra cosa es que el rey nos caiga gordo y empecemos a pensar que el rey es un rey de palo, es un rey de mentiras, es un rey ridículo. Y resulta que ya a partir de 1811, la concepción que empieza a aparecer en la Nueva Granada es que el rey es tal cosa, es decir, empieza a ya no solamente a decirse que la monarquía no va, sino a considerar que la monarquía ha sido un mal, un acontecimiento tremendamente pernicioso y absolutamente nocivo que debería considerarse como un hecho execrable y que realmente cuando el pueblo renuncia a la obediencia al rey, lo que hace es elevarse moralmente y superar un error fatídico en el que ha estado sometido por la mala intención y la mala fe, no solo de los españoles, sino de los tiranos, ¿sí? Entonces, la concepción de tirano es una concepción terrible porque supone que es una persona inmoral, injusta, absolutamente mal intencionada. El concepto de tirano le había sido aplicado originalmente a Napoleón, pero a Fernando VII se le consideraba el bien amado, el rey de reyes, el rey que queríamos. Ahora ya no. Ahora Fernando VII fue considerado verdaderamente como un ser pernicioso y se empezó a asumir que rey y déspota eran básicamente lo mismo y que el gobierno despótico de los reyes buscaba fundamentalmente ir en contra del bienestar de la población y someterla a unas condiciones de abyección y de inferioridad. Y esta situación se agravó cuando en 1814 Fernando VII recuperó la libertad y puso manos a la obra para suprimir la PEPA. La PEPA es la primera constitución de España como España, que se da en 1812 y es una constitución que va en aras de una monarquía constitucional. Bien,
Después de un tiempo, el pueblo, nuestro querido pueblo, empezó a señalar, siguiendo los derroteros venezolanos, que no era solo que el rey era tirano, que el rey realmente era ficticio, no existía, era un rey imaginario. Y era un rey fantasma, se lo habían inventado los déspotas para mantener al pueblo sometido. La presencia del rey, que era tangible en 1809, se desvaneció completamente en 1811, 2 años después. Y estamos hablando del siglo XIX, donde los procesos históricos se supone que son más lentos de lo que son hoy en día. Y empezamos a encontrar como, por ejemplo, ya estas ideas del rey imaginario están presentes en Cartagena, están presentes en Popayán, y cada vez se empieza no solamente a usar esta concepción para negarse reiteradamente a darle la posibilidad de gobernar a cualquier autoridad que viniera o fuera designada desde España. Y, por ejemplo, nosotros vamos a ver cómo el comandante general del Magdalena va a arengar a sus tropas para que combatan contra las tropas de Morillo, diciéndole, las huestes hispanas y vamos a derribar este poder injusto e ilusorio de nuestros verdugos, que enviaban hordas de autómatas que adoran a un rey de palo. Es decir, una figura completamente ficcional. Básicamente la misma concepción va a estar en todo el territorio. Cuando se acuña moneda, ya no se acuña con la imagen del rey, que era la iconografía tradicional, sino con símbolos indígenas. Se ponen los rostros de los indígenas en vez de los rostros del rey. Y a partir de allí se empiezan una serie de manifestaciones iconoclastas en concepción en relación con el rey. Estas se van a volver cada vez más intensas, sobre todo en 1814, 1815. Se cogen los retratos de Fernando VII, se amarran a los caballos y se los arrastra por todo el pueblo. Se les sacan los ojos, se los quema. Mejor dicho, lo arrojan al piso, en Mariquita lo fusilan y cada vez se vuelve, también en Neiva lo fusilaron, en Timaná lo bajaron del interior de un retrato de la Virgen, en Ambalema y en Popayán lo quemaron, en Guaduas el rey fue pintado de una manera displicente e incluso el retrato de Carlos II también fue igualmente infamado y victimizado. Los retratos del rey ya entonces pierden todo su signo de autoridad hasta 1809, y aún hasta 1810, hasta mayo de 1810, hasta el 19 de julio de 1810, el retrato del rey es la representación física del soberano y se lo considera como una entidad de transustanciación similar a la hostia. Es decir, casi que profanar el retrato del rey es exactamente igual a profanar la hostia. Y cada vez, digamos, empiezan a aparecer más y más manifestaciones culturales y populares en contra de esta figura regia. Se quitan los símbolos monárquicos de los edificios, mejor dicho, se dispone el mayor republicanismo posible. Es tan serio el asunto que cuando llegue a las tierras neogranadinas en Morillo, una de sus tareas más importantes va a ser, primero, reconocer, identificar, capturar y hacer pagar a los regicidas por sus acciones en contra de la monarquía. Y en segundo lugar,
Otro de los elementos que va a tener en cuenta va a ser la reconstitución del amor a la figura del rey. Obviamente hubo lugares donde el rey siguió siendo reverenciado y bien tenido, como fue el caso de Santa Marta o la ciudad de Cartago, donde en ambos casos se consideró que el rey era, sin lugar a dudas, la muestra fehaciente de la autoridad divina y que debía ser reverenciado, cuidado, protegido y bien considerado y bien tenido. Pero voy a pasar esto para llegar justamente a esta parte. Pero esa lucha de Morillo y sus seguidores, esa intención de recuperación del prestigio del rey, no tuvo los fines que se esperaba. El daño va a ser exageradamente profundo. La figura del rey se cae muy rápido, demasiado rápido, a decir verdad. Eso de pasar, de hablar de su majestad, a llegar a decir que los Borbones no eran los Borbones, sino los Bobones, es algo bien importante en términos de desarrollos de la idea y del pensamiento. La antipatía no se radicaba en la figura de Fernando VII. Como les he dicho, el propio Carlos II fue victimizado y cuando se creyó en algún momento o se quiso descalificar a la figura de Antonio Nariño en territorios como los de Cartagena, se lo acusó de estar pretendiendo adquirir una dimensión regia. Era la tiranía de la monarquía lo que se estaba rechazando y eso significa que hay unas ideas muy profundas, muy maduras en buena parte de la población. Obviamente no en toda la población. La prueba de que no es en toda la población es en que las tropas pacificadoras entraron sobre grandes extensiones del territorio nacional y lograron una recuperación del dominio hispánico en muy poco tiempo. Y se tuvo que dar todo un proceso de gesta independentista y esta gesta no fue fácil y la población pagó caro su osadía, pero también es importante que veamos que buena parte de la actitud tan drástica que tomaron los hombres de Morillo y de Sámano en contra de los patriotas neogranadinos estuvo vinculada no solamente con la traición venezolana, donde en Venezuela Morillo fue mucho más magnánimo y los venezolanos después se volvieron a insubordinar en contra suya, sino que también va a estar, digámoslo así, pero muy marcada por la actitud tan contestataria que va a tener la población de la Nueva Granada en relación con la figura del rey. Obviamente, en algunas ciudades fue un alivio que llegaran los españoles, querían volver al antiguo orden. La idea que acariciaban era que en el antiguo orden todo estaba claro, estaba tranquilo, la gente sabía quién era quién, dónde se ubicaba cada uno dentro del contexto social y general. A la iglesia se le dio por tarea recuperar la imagen del soberano. A la iglesia se le encomendó, especialmente a los sacerdotes, que tomaran en sus manos esa misión de volver el pueblo que había sido sediciosamente engañado al rebaño, a la obediencia y al acatamiento de la figura del rey. En algunos lugares, como en Medellín, se reconciliaron con la figura del rey, se festejó el cumpleaños, se le volvió a poner el retrato en la sala capitular
y se trató de hacer todo digamos, de hacer toda el desagravio posible frente al rey Fernando VII. Pero la realidad es que el 20 de julio de 1810, Fernando VII, pero más que Fernando VII, la institución regia quedó directamente herido de muerte. De allí en adelante ya nunca más la figura del rey volvería a ser la que había sido. Por más que los sacerdotes dijeran que la fe le ponía el cetro al rey, la religión la corona y el cielo afianzaba en su trono como el sol en el zodíaco y a la luna en sus eternos giros. Por más que dijeran eso, no volvió a ser igual. Para tener tenidas en las que el rey estuviera presente, por lo menos en efigie o en representación a través de su retrato o de sus emblemas, fue siempre necesario tener consigo la presencia de el ejército. Y ya nunca más la población neogranadina volvió a pensar en los reyes de España como había pensado en el pasado. La idea de la república, la idea de un gobierno diferente, un gobierno para todas las personas, un gobierno propio, autóctono, fue una idea que no se logró borrar y la prueba está en todo el esfuerzo que se hizo desde los diferentes ámbitos sociales para mantener viva la idea de la independencia, en todos los sacrificios que las personas hicieron, muchos de sus propias vidas, otros de sus capitales, de su hacienda, de su tranquilidad, para poder vivir una nueva realidad. Por mucho que se intentó, no fue posible retornar al antiguo orden colonial. Así que, para bien o para mal, gústele al que le guste, yo diría que más para bien que para mal, y piénselo como lo quiera pensar, quien lo quiera pensar. Fue absolutamente claro a partir del 20 de julio de 1810 que el pueblo era soberano y no alcanzó la lucha de la iglesia para volverle a acomodar la corona a don Fernando VII. Ni siquiera el hecho de que se enviaran nuevos sacerdotes, porque muchos de los sacerdotes existentes se habían volcado con fervor a la causa de la independencia. Lo cierto es que el 20 de julio de 1810, el rey, por lo menos como figura de total de autoridad, había muerto, y a partir del 20 de julio de 1810 cada vez fue más claro que el pueblo era el nuevo soberano. Y con esto cerramos por hoy. No sé si haya alguna pregunta, alguna observación, algún comentario. ¿Ninguno? Bueno, espero hayan disfrutado de este espacio y que nos volvamos a encontrar. No sé si hay alguien que quiera comentar, que quiera decir algo. Muy interesante, Gilma, mil gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces, si no es más, un abrazo muy grande y nos encontramos.